Hola, en este video haremos otro ejemplo sobre el tema de campos eléctricos producidos por distribuciones continuas de carga. Tenemos entonces una varilla cargada positivamente y se quiere saber cuál es el campo producido por esta varilla en este punto en específico. Nos dan la carga igual a 80 nanocoulombs, la D, que es de distancia, igual a 2 metros y L, que es la longitud de la varilla, igual a 0.5 metros. Para averiguar este campo, en ese punto nos vamos a basar en la ecuación del campo eléctrico que hemos estado estudiando en otros videos. Paso 1. Identificar el tipo de distribución. Acá, como es una varilla delgada, entonces es una distribución lineal. Podemos usar entonces la ecuación de la densidad lineal, que es igual al campo eléctrico dividido la longitud. En el paso 2 dice análisis de variables y posición, ¿sí? Las variables que vamos a posicionar y a definir nos ayudarán para reescribir a la distancia r en la ecuación del campo eléctrico, ya que recordemos que la r será la distancia entre la carga y el punto donde se está analizando el campo, pero ahora la carga no es puntual, ¿sí? El r no será fijo, sino que ahora será variable. En otras palabras, R variará según donde esté la carga en ese preciso momento en toda la distribución. Entonces vamos obviamente a analizar solo una pequeña parte, ¿sí? Entonces, comprendido esto, para colocar las variables necesitamos colocar un plano de referencia, recordando que no importa dónde lo coloquemos, pero siempre buscar el que más nos facilite los cálculos y análisis. Para este caso lo voy a colocar acá. Entonces, ahora sí, podemos empezar a identificar ciertas variables, empezando con L, que es la longitud total de la distribución de carga. D, que es la distancia entre el punto donde se estudia el campo y la varilla cargada. Es este otro de acá. Ahora, para las otras variables que vamos a usar, necesitamos primero identificar una pequeña parte de toda la distribución de carga. Podría ser esta de acá y además también de longitud, el diferencial de longitud, una pequeña parte, que según nuestro plano de referencia, el diferencial de L será igual a dx, ¿sí? Por nuestro plano de referencia. Ahora sí, podemos colocar la variable x, que es la distancia entre el lugar de referencia, nuestro plano de referencia, y el diferencial de carga, o sea, nuestra pequeña parte de carga que vamos a analizar. Sería entonces esta distancia de acá. Y por último, r, la distancia entre el punto y el diferencial de carga, ¿sí? Sería este de acá. Si nos damos cuenta, el r forma un ángulo, ¿sí? Junto con el eje de las x positivas. Por lo tanto, tendrá dos componentes que vamos a ver más adelante. Entonces, nuestro diferencial de campo tendrá este sentido también del recorrido de R. En el paso número 3 tenemos acá el planteamiento del campo eléctrico. Acá únicamente tomamos como referencia la ecuación del campo eléctrico y como estamos estudiando con diferenciales de carga y diferenciales de longitud, ¿sí? Estamos estudiando con pequeñas partes de estos, entonces se convierte a un diferencial de campo la ecuación del campo eléctrico. En el paso 4 nos pide construir el diferencial de carga. Acá nos vamos a basar, como ya identificamos en el paso 1, que es una distribución lineal, vamos a usar la ecuación de la densidad lineal, que es igual a la carga a partir de la longitud. Pero como estamos trabajando con diferenciales y despejando la carga, quedaría como diferencial de carga es igual a lambda, la densidad lineal, por el diferencial de x, ¿sí? El recorrido. En el paso 5 nos dice construir R. Ok, aquí mucho ojo. En el gráfico, ¿sí?, de la configuración vemos que R no es ni va en el sentido de las X positivas ni en las Y positivas, sino que tiene un ángulo respecto al eje X. Por lo tanto, tenemos que reescribir esa R en otras variables, es decir, en variables de X y distancia en este caso, ya que R con X y D forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Este de acá. Entonces lo vamos a analizar por aparte, que sería este de acá abajo, donde R es la hipotenusa y D es el cateto opuesto y X el cateto adyacente
según nuestra referencia del ángulo, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque acá podemos usar el teorema de Pitágoras, que no es más que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Y estos pues equivalen a x al cuadrado más d al cuadrado, respectivamente. Entonces, ahora que ya sabemos el R, ahora con el paso 6 nos dice construir el diferencial del campo. Entonces, según la ecuación que obtuvimos del paso 3, vamos a sustituir el diferencial de carga y el R. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera. Paso 7. Acá en este paso nos pide verificación de componentes. Nos damos cuenta en nuestra configuración que el diferencial del campo va tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Es decir, vamos a colocar un plano de referencia. Tenemos una componente en Y y una componente en X. Entonces, usando razones trigonométricas y basándonos en la posición donde tenemos el ángulo θ, vamos a poder reescribir la componente x como la magnitud del diferencial de campo por el coseno del ángulo. Pero mucho ojo acá. Acá no sabemos en valores numéricos cuál es el valor de θ, ¿sí? Por lo tanto, nos conviene reescribir al coseno de θ. Y para esto vamos a usar trigonometría y vamos a vamos a basarnos o tomar referencia al valor θ. Es decir, coseno de θ es igual a cateto adyacente partido hipotenusa. En otras palabras, es igual a x partido r, ¿sí? Y ya lo dejamos en variables con las cuales estamos trabajando en el diferencial de campo. De igual forma va a pasar para la componente en Y, ¿sí? A todo esto, la componente X y la componente Y, entonces podemos reescribirla como sigue, de esta manera. Entonces, para averiguar la magnitud del campo eléctrico en ese punto, necesitamos analizar la componente en X y la componente en Y. Vamos a empezar con la componente en X, que es el diferencial de campo por X dividido R, donde el diferencial de campo por el paso 6 sabemos que es todo esto que está en verde. Todo esto multiplicado por X dividido R, donde R ya la definimos, ¿sí? Que es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más D al cuadrado. Operando todo esto nos quedaría entonces de esta forma, donde ahora sí podemos aplicar la integral. Y esta integral va a ser definida donde necesitamos un límite inferior y un límite superior. Y esta integral, ¿sí?, va a depender de la variable x, es decir, del recorrido que hará el diferencial de carga en el tiempo. Por lo tanto, ahora sí, vamos a definir los límites, que sería, según nuestro plano de referencia, menos L y 0, ¿sí? Donde 0 es el límite superior y menos L el límite inferior. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera la integral. Y acá démonos cuenta que saqué a la constante k y a lambda, porque como ya saben, en una integral vamos a dejar adentro únicamente aquellas variables a integrar. Ahora sí, vamos a sustituir los valores de Q, D y L, ¿sí? Recordemos que el lambda es igual a la carga dividido longitud, lo que definimos en el paso número 1, ¿sí? Entonces, según los datos que nos dan los valores, quedaría de esta forma. Integrando nos da un valor de que la componente en X es igual a 4526. Ahora es turno de analizar la componente en Y. Tenemos que el diferencial de campo de la componente Y es igual al diferencial de campo por la distancia partido R, donde el diferencial de campo ya lo sabemos, ¿sí? Fue del paso 6 y todo esto multiplicado por la distancia dividido R, donde la distancia pues es ya conocida y la R pues esta no, entonces vamos a reescribirla como en el caso de la componente en X, que es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más D al cuadrado, ¿sí? O en vez de raíz cuadrada pues lo definí como un medio, que es su equivalente. Entonces, desarrollando esta operación nos quedaría de esta manera.
Acá nuevamente nos quedó en variables de x, ya que k y lambda y distancia son conocidas. Por lo tanto, según nuestro gráfico, nos quedaría los límites de menos L a 0. Y nuevamente vamos a integrar todo esto para quedarnos un valor de 6.685. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos un campo en X, un campo en Y, tenemos las componentes y para saber la magnitud solo sacamos la raíz cuadrada y elevamos al cuadrado cada uno de sus componentes dándonos un resultado de 8073.03 newtons sobre coulombs aproximadamente.